personas especiales. Amén. Somos personas especiales, escogidas por Dios. Siéntase usted que tiene una especialidad de Dios. El Señor vino a morir a la cruz por la humanidad, pero la humanidad no será salva. Serán salvos aquellos que reconocen la autoridad de Dios en mi vida, en sus vidas. Amén. Hoy esta palabra lleva un mensaje y un título: conociendo la autoridad de Dios en mi vida. ¿Sabe? En estos días estaba meditando en la palabra, porque siempre me levanto temprano a orar por cada uno de los que el Señor trae aquí los miércoles, los domingos y los que trae a la iglesia. Y vino a mí una revelación de Dios, donde habemos muchos que tenemos dones y talentos, pero se nos hace cuesta arriba reconocer que Dios nos ha llamado. Porque en las Escrituras aparecen dos personajes de autoridad, y uno de ellos le llegaba al Señor de noche para que nadie lo viera, y él se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un hombre temeroso, pero le temía que lo fueran a matar por hablar con Jesús. Y muchas veces nosotros violamos el mandamiento de Dios porque ahora abrimos la boca antes del tiempo de Dios ordenarnos abrir la boca, o nos escondemos de la presencia del Espíritu Santo. Y otro personaje se llama Zaqueo. Y por eso el título de esta prédica se llama Reconocimiento de la autoridad de Dios en mi vida o en la vida del creyente. Hermanos queridos, Nicodemo era un sacerdote, una autoridad en el templo, pero nunca la autoridad él la manifestaba como tiene que ser un creyente, un conocedor de la palabra de Dios. Zaqueo es una persona con un corazón como María, porque María lo que anhelaba era oír la palabra que salía de la boca de Jesús. Zaqueo, el Señor Jesús va pasando y está en un árbol y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque hoy posaré en tu casa. Zaqueo viene a mi pensamiento cuando estaba en la meditación de la palabra, que Zaqueo volaría por ese árbol, corriendo, chorreando, para estar allí al lado de Jesús. Y Zaqueo es una persona o una tipología de creyente que debemos de ser cada uno de los que conocemos al Señor. Zaqueo se presenta al lado de Jesús y le dice: Señor, entra, y aquí voy a sacar todo lo que yo tengo. Y si a alguno le he robado, le he quitado, le doy de lo mío, y si le falta, le doy más. Zaqueo se desprendió de todo
conquista en los caminos de Dios. ¿Y por qué nos cuesta desprendernos? Porque muchas veces viene un temor o viene un pensamiento que nadie me vaya a cuestionar, o viene aquello en que si yo lo hago alguien se va a levantar contra mí. Pero el que Dios llama, lo llama bajo una autoridad y bajo una enseñanza. Amén, hermano. Bajo una autoridad y una enseñanza. ¿Cuál es la autoridad? Que debemos de obedecer su palabra. Debemos de someternos a sus mandamientos para que podamos nosotros tener autoridad delante de los demás. Aleluya. Zaqueo, yo pienso que es una tipología de aquel creyente que no le presta atención. El que le diga, habla feo, el que le diga, no sabe, pero ahí está el creyente llevando una palabra donde hay la necesidad, levantando el caído, dándole la mano, el angustiado, el menospreciado, para que conozca quién es Dios. Amén, hermano. Ahora, Nicodemo decía, Señor, en voz baja y con la cabeza siempre así, yo sé que tú has venido de Dios, pero hasta ahí llegaba, porque lo que tú hablas no lo habla ser humano en la tierra. Es un tipo de creyente. Aquí no hay de eso. ¿Verdad que no hay? Es un tipo de creyente que hoy en día quiere predicar la palabra de Dios, pero no quiere meterse o someterse a la autoridad de Dios. Porque, hermanos queridos, dice la palabra de Dios que esto es un manual que hay que comerlo. Y cuando el creyente o el ser humano lo come, le amarga en su paladar. ¿Por qué le amarga en su paladar? Porque a la lengua no le gusta que le pongan freno. Porque a los caballos le ponen el freno y sacan la lengua a un lado.